Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo capítulo de Juego de Tronos. Si recordamos en el capítulo anterior, controlamos por fin al jovencísimo y nuevo Lord Tizan, que prácticamente es la declaración de guerra, porque parecía una declaración de guerra la verdad, del Lord Whitehill tiene que gestionar esa crisis, y parece que la historia continuó en Desembarco del Rey, donde conocimos a Mira Forrester, la hermana mayor que con sus influencias va a intentar ayudar a salvar a la familia. Vamos a ver si lo consigue, vamos a ver qué pasa, ¡vamos allá! Sí, la hermana es una caprichosa, está Ah, Lady Marjorie, aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion, Your Grace? Porque actualmente la reina es esta, que es la madre del rey. Sí. A ver qué decimos aquí, también es importante que te cagas, ¿eh? Mantener la cabeza alta, reverencia, bueno, hay que ser educados. No teníamos la opción de arrodillar, ¿no? ¿Sí? Hostia. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family ¿Qué tengo que loyal decir? to the king? Decimos que sí, ¿no? Perhaps you should ask Lógicamente. the new Lord Forrester. Seguimos al Joffrey. He's not here, is Sí. he? She is. Seguimos. Sí, vi el nombre de la... And yet, for centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Clave. They were the wardens of the North. We all served at the pleasure of the king. Clever girl. Perhaps too clever for her own Tyrion, good. como no, bebiendo, ¿eh? The girl did name No, no Joffrey queda un as the poco one dorado. true king. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Por supuesto. Yes, Your Grace. Claro. Absolutely. Ay, no, hay que vacilar. Claro, Sí, que hay que I vacilar. see. Sí. Despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey, if it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forrester Ironwood does seem rather unique. Sí, su alteza. ¿No? To our mutual benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There No digas are nada. limits, Your Grace. Perhaps, but not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Ya. Abriendo el Can we cajón de la fault her mierda. Sí, for sí. her mistake? Should she be held Bueno, de accountable? hecho, les salvan el culo a ellos, así que... ¿Qué le digo? Solo Ve. escucho. I ¿Ve? won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a Maybe delightful that's the- girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Bueno, como en la vida real Something también, ¿no? they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. Claro, bueno, tenemos And que if decir que your sí. loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what Hostia. would you do then? Hay que I'm decimos. sure she Let the would. girl answer the question.
My loyalty Ah, nunca existiría tan conflicto. Tiramos balones fuera. Esto mola como los políticos, ¿eh? I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Who do you choose? Hostia. Tenemos que decir al rey, ¿no? Si yo diría al rey para salvar la cabeza. The king. Pues decimos el rey. Well Tampoco said. es tonta esta. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous hand Tira de in ironía, ¿eh? all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. Ya tenemos que I'd haber like dicho a word with you, a if I ver. may. Of course, Your Grace. Por cómo nos ha mirado, ¿eh? I'll walk you out. Ahí no podíamos salir vivos. Si decíamos Margaery, nos pegaba la del pulpo. Y si decíamos el rey, Attorney at Lannisport. pues la otra Even then, nos he miraba didn't mal. trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best Mira, of a ver qué pasa. circumstances. These are trying times, my lord. My family fears what might happen now that the Boltons rule the north. They must still answer to the crown. You shouldn't forget that, nor should they. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei No teníamos más remedio. was pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. Bueno, The crown needs boats. a ver, la igual necesita barco. And I speak for the crown ¿Qué in sugieres? this regard, not X. her. What are you X, ¿no? suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you. And Es que your esto es lo que house. tiene un poco la política, en este caso. Are you willing to risk that? ¿Qué decimos? It may be far too Sí, dangerous. ojo. Sí, ¿no? In fact, forget I even suggested such a thing. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. O sea, básicamente es un Now, if pacto you'll excuse me, I promise que mantendría a la Cersei will familia en vida, ¿no? Porque si necesita Three el beautiful material que nosotros daughters suministramos. wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the north. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Bueno, pues también ha sido un buen momento, o sea, hemos visto la óptica desde... no me sale la palabra. Hemos visto la óptica de un... Bueno, de uno del rango más bajo posible de la familia, hemos visto la óptica del propio Lord, y ahora estamos viendo la óptica Su de hermana en la capital. sí, viendo un poquito los triquiñuelas que hay por aquí por Cersei is la very propia... intimidating. A ver, Cersei tiene... It's more than a little intimidating. It didn't go very well. I'm sorry. Cersei is known for being rather... Sí, que es difícil, sí. But at least it's over now. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the fourth cousins and the ninth-born sons. Sir Jamie, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah, what? Vale. It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour, X. which I doubt is Dornish for wife. Pero tiene parienta, ¿no? And Ah, Está de- casado, están rejuntados. From what Es verdad que eran liberales, ¿no? Esa familia son liberales. We can make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands.
Estos son ya los chismorreos. Ya no Es sé. la fantasía de adolescentes. Sí. Ya está. Fantasía de adolescentes barra chismorreos. Existen en todas las sagas, en todas las Es la historias. Queen. Sí. Porque esto es una mezcla. Juego de Tronos yo lo defino. Bueno, espera, vamos a. No quiero ser reina, dile. No quiero ser reina, claro. Coño, lo que me faltaba, ya sabes, para meter ahí. You northerners. You'd make a perfect Estos scepter. norteños. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see, who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match. Sí, hacen buena pareja, sí, Third one and... What are you doing? Ahora nos va a pegar la bronca, Ya. Pero bueno, nosotros le digo. Lo siento, antes de nada. I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not Es a game. que la Cersei, la cabrona, nos ha metido ahí una Allies and pregunta. enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mirror. Ha dicho que le gustó, Sí, ¿no? sí. Glad it's over. King's Bueno, a ver Landing si nos can be ayuda. exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? Once you are queen, the lords and ladies will do their best to please you. Hay que hacer la You pelota a learn muerte. very quickly. Prendes muy rápido. You were brave agreeing to obey the Boltons. That cannot have been easy. I know you must fear what Lord Bolton might do to your family. Venga, va, ese es el tema que queremos, I es do el tema que queremos appreciate your sacar. willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. A ver si es el momento. Sí, pedir ayuda a muerte. I Sí, did era el have something objetivo. to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. ¿Qué le digo? X. Sí, ¿no? Porque no hay que fiarse de nadie, insisto, Y también porque le puede meter en un problema a la otra Sí, por claro. saberlo, ¿sabes? A ver qué dice. Sí. Porque este personaje también inventado, bueno, que no sale en la serie, ¿no? Digamos, la chica esta. ¿No te suena, no? La de Sera. No olvidarás que si no se pica uno, se pica el otro. Hostia. Ask. Mi madre no es la... Vale. Es que ahí estaba yo Forgive ahí. me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Ramsay Snow. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought, if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request, especially now. I know, my lady, and I wouldn't ask this of you otherwise. But my mother has left me no Bueno, a ver qué choice. nos dice. She insisted. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? Joffrey will not look favorably on such a request. Está I en will el- forever be in your debt. Eso también lo recuerdo. My family will forever be in your debt. I don't know, Mirror. If Cersei were to find out... El rey te adora. Don't let him Vale. bully you. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Y ha puesto la cara ahí de... Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent.
Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you. Bueno, por lo menos hemos conseguido que se nos que presente el tema. Bueno, veremos a ver, ¿eh? Tampoco hay que fiarse, pero sí que tiene pinta de, por el gesto facial que pone ahora, de hacerlo, ¿no? Bueno, pues hemos visto otro enfoque diferente. ¿Se acaba el capítulo? Parece ser que este es el final ya del capítulo, ¿no? El capítulo de, bueno, episodio 1. Porque el episodio 1 se compone de diferentes capítulos, como habéis visto, recordamos. Volvemos con Geralt, que va camino del muro, ¿eh? Y no iba a ser un camino fácil, parece ser. Bueno, si nos quedamos sin caballo, todavía peor. Igual lo quieren dejar abierto, igual ahora pasa algo aquí y se acaba el episodio. Porque recordamos, el formato episódico este lo que hace es vendértelos por separados. Y te tienen que dejar un poco hypeado para que compres el siguiente. Mira, Ramsey. Sí, es eso, exactamente. Es un psicópata. Y este es el del que habla todo el mundo, de Ramsey. Iba a decir Bolton, pero no. Es Nieve. A lo mejor han confundido. Sí, es Nieve porque es Nieve. Es un bastardo del norte y a los bastardos del norte se les llama Nieve. Exacto. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Porque yo... Le dan luego el apellido. A ver. Bueno, básicamente chafardear es lo que podemos A hacer, lo mejor ¿no? han confundido a ese por él. Ah, pues mira, sería... Y digamos que la situación... Hostia, ¿por qué sale rojo esto? Ah, vale, porque si me asomo mucho me pueden coger, vale, lo pillo. Digamos que la situación en el norte es que antiguamente gobernaban los Starks, que eran una familia muy muy honorable, y ahora la gobiernan estos que no destacan por ser honorables precisamente. Sobre todo este, ¿eh? Sobre todo Ramsey Nieve, que es el hijo bastardo del Lord de los Bolton. De Rosewood. Correr, quedarse, ¿qué hacemos? Que la regla tengo una. A ver si tenemos suerte y si corremos nos pillan. Si nos quedamos tenemos una pequeña opción de que se piense que ha sido un pájaro o... No importa, vale, perfecto. Pues hemos tomado la buena decisión buena. Bueno. Y yo calculo que debemos estar cerca del final del episodio. Del episodio 1, recordamos, son 6 episodios. Pero también es cierto que recuerdo que los episodios de The Walking Dead duraban 2 horas, más o menos. Pero también es cierto que aquí tenemos 6 en lugar de 5. Con lo que no sabría deciros. De momento llevamos al que era el antiguo escudero del propio Lord, Geralt. Y recordamos, mira, fijaros, el detalle de que hayamos cogido el collar, que hayamos cogido las hierbas, lo tenemos a la izquierda. Y tenemos algo más. ¿Tenemos algo más? Vendas. Ah, las vendas, cierto. Madre. Madre mía. Sí, le han quitado la piel, ¿no? Son unos psicópatas, bueno, sobre todo Ramsey. Bueno, pues parece que volvemos aquí. Volvemos a esta zona que se llama Iron Wraith o algo así. Este es el territorio de los Foresters. Vale, volvemos con Ethan. Morimos con Ethan, recordamos, este es el actual Lord. A ver qué nos dicen. Recordamos sus 2 hermanos mayores, los 2 que tenían que heredar. Bueno, el que tenía que heredar básicamente, y el que vendría después de él cronológicamente por nacimiento. Uno está muerto y el otro está exiliado, así que Ethan le toca la dura tarea de gobernar. Pero bueno, eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Vamos a ver qué dice. Si no recuerdo mal, este es el maestre. Este es el maestre de los Forester. Porque ¿cómo va esto? ¿Todos los territorios tienen un maestre? ¿Pueden tener más de un maestre? Digamos las casas de lores, los señores menores, que se lo pueden permitir, lo tienen. Vale. Bueno, a ver qué nos dice nuestro querido maestre. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Un nuevo centinela.
Centinela, que sería un número 2 o algo así. Centinela es el que vigila, ¿no? Sí, pero sería como una mano derecha, ¿no? Una mano derecha. Como la mano del rey, por ejemplo. Pero... Como la mano del rey, pero a una escala más pequeña. Sí. Mano de... Como el castellano, a lo mejor. A ver, ¿qué pasa con esto? Este es el tío. Si no recuerdo mal, este que salía corriendo era el tío y esta es la hermana, que en teoría es gemela. A ver, a ver... ¿Por qué lo golpearon? Vamos a preguntar, va. Un ladrón, a ver, ¿por qué es un ladrón? Esto es parece un simple ciudadano de Foreste. Vaya collejón. Hostia, robando las armas. Vale, voy a preguntarle por qué lo hiciste. Supongo que ahora deberemos castigarle, a ver qué clase de castigo. Hostia, pero por derecho ahí te puedes ir al fin del mundo con el derecho, ¿eh? ¿Que tú crees que tienes tu legitimidad? Bueno. Bueno, a ver, habrá que tomar una decisión que también contente al pueblo, así que... No puede ser muy duro. No tiene que ser excesivamente dura, ¿no? A ver, sobrevivimos juntos, no le vamos a decir como diciendo que aquí... Claro, estamos pasando una crisis juntos. Este es el tipo duro, vamos a decir que este es el tipo duro, ¿no? Poli bueno, poli malo. Sí. ¿Qué castigo? Bueno, sí, poli bueno y poli malo, ahora mismo escenificado en este momento en la pantalla, ¿eh? Vale, tenemos que tomar una decisión, a ver qué opciones nos dan. Yo buscaría el término medio de las decisiones. Ni la más dura ni la menos dura. Hay que mostrar mano dura en el sentido de que no nos pueden robar, si no, esto se va a convertir en una bacanal, pero tampoco hay que ser excesivamente duro. Vamos a ver qué opciones nos dan. Rápido, hay que ser rápido, que tenemos décimas de segundos para decidirlo, ¿eh? Bueno, un inocente no, estaba robando, ¿eh, campeón? Pero están muertos de hambre. Están muertos de hambre, claro. A ver, cortar dedos, enviar a muro, mostrar piedad. Uf. O el muro o piedad. Y estas ya son imágenes del próximo capítulo, aquí lo vamos a dejar. Continuaremos gobernando con el jovencísimo Ethan, un personaje entrañable sin ningún tipo de duda. Y nada, seguiremos tomando decisiones bastante complicadas, en esto consiste este juego. Y bueno, espero que os haya gustado el capítulo, espero que os esté gustando esta serie, de ser así, darle like. No os olvidéis de suscribiros, que vaya bien. Hasta la próxima.